también tal vez aclararnos un poco más sobre los escritos que él puso, escritos en Juan 6, 55 al 66, que nos van a permitir entender un poco más el llamamiento. Sabemos que Jesús es el modelo. Cuando hablamos de modelo, a seguir en el sentido de que debemos ser tal como Él es. La Escritura lo dice. Pero ¿cómo podemos ser tal como Él es? En estos días estaba escuchando un mensaje del hermano Fabián Liendo, que explica muy claro, y lo hemos entendido siempre así, que antes del Señor Jesucristo morir por todos y subir al paraíso, Él nos injertó en su Espíritu Santo. Fuimos injertados en Cristo. Injertados significa incluidos en Cristo. Esa palabra en el Nuevo Testamento es repetida muchas veces, que ahora nosotros no estamos fuera de Cristo, sino en Cristo, que nos hizo miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, por medio de la resurrección de Cristo. Y hemos dicho otras veces también esta palabra de que Él dijo que cuando yo sea levantado de entre los muertos, a todos atraeré a mí mismo. Entonces, escuchando las palabras del Mesías, y el que no come mis palabras, fíjate que lo dice muy claro, que seréis, ¿verdad?, atraídos a mí mismo. A todos atraeré a mí mismo. Es Él mismo en nosotros quien se formó y necesita ser formado en nosotros. Cristo Jesús mismo. Cuando hablamos de Cristo Jesús, no es un modelo parecido. Escúchelo, hermanos míos, escuchen esto. No es crear un modelo parecido a Cristo. Dios no quiere gente parecida a Él. Dios quiere gente incluidas en el Hijo. Y eso es lo que nos hace partícipes de su cuerpo. Si no estamos en el Hijo, no estamos en su cuerpo, ni estamos en la iglesia aún funcionalmente. Porque estar en el Hijo es también ser el Hijo. Ser es más allá de aparentar ser o tratar de ser. Este es el problema donde todos los hermanos generalmente fracasan, y los pastores y los ministerios que quieren y pretenden crear personas parecidas a Cristo por escuchar mandamientos. Y el apóstol Pablo habla muy claro que digamos las leyes y los mandamientos en esa forma, aunque pretenden hacer el bien, no realmente son de mucho provecho. Cuando dice que celebremos las fiestas no con la vieja levadura, sino con la nueva. ¿Y la nueva cuál es? ¿Cuál es la nueva levadura o vida que tiene la iglesia? Es Cristo mismo presente. Y si Cristo está en ti, está en mí y está en cualquiera de los que le conocen, es un Cristo vivo, es un Cristo viviente, es el Cristo, el mismo que caminó hace 2000 años, quien mora y habita en nosotros.
Entonces ese Cristo es la nueva vida, no tiene que ver nada con nosotros. Él simplemente nos quitó del medio, nos arrancó del medio, en la cruz nos mató y vino a morar en nosotros. Ahora Él como nuestra vida o nuestra vida misma. Entonces cuando empezamos a vivir la vida de Cristo, no la nuestra, y para eso nacimos de su Espíritu, quien nos guía y es la sustancia de esa vida. Así como tú tenías tu vida, que cuando fuiste un niño nacido de la carne, y tú mismo pensabas y te dabas cuenta de las cosas que sucedían a tu alrededor, ibas asimilando, ibas comprendiendo, ibas creciendo en tu propia conciencia humana, terrenal. Pero ese ser que se formaba allí no es el que va a ir al cielo, es Cristo dentro de ti que ya está en el cielo, porque Él ya está en ti y Él está en el cielo. Entonces debes abrir los ojos acerca de tu posición en Cristo, que lo llena todo en todos y en todo, en todos y en todo. Por consiguiente, te puedes considerar que tú estás dentro de cada hermano que existe en la tierra, nacido de nuevo, porque eres tú mismo en ellos. Cumpliéndose la Escritura, y es el cumplimiento de la sombra o del mandamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo. Ciertamente nos amamos porque somos tu prójimo. Ahora no es una persona separada de ti, sino que eres tú mismo. Tú mismo eres tu prójimo, porque somos miembros del mismo cuerpo. Lo que quiere decir que tenemos el mismo cuerpo espiritual, glorificado. Escucha mis palabras, hermano. Mismo cuerpo glorificado, que es el cuerpo de Cristo en nosotros, que viene con el Espíritu Santo al nacer de Él, que mora en nosotros. Ese mismo Espíritu es el cuerpo, digamos, de la divinidad de Cristo mismo, y está en nosotros. Cristo en nosotros está glorificado dentro de nosotros. Entonces es una cuestión de visión, más allá que de una letra escrita. No es igual haber oído del asunto que tú seas el mismo asunto del que se habla. Cristo nos hizo partícipes de su muerte y de su resurrección. Por consiguiente, ya estás donde Él está. Entonces, aquí donde se necesita abrir los ojos del entendimiento para que podamos comprobar y entender la naturaleza y el llamamiento y la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús desde antes de los tiempos de las edades. Es por eso que, como hemos dicho siempre, somos eternos. No es que vamos a ser eternos. Somos eternos porque Cristo es eterno y no mora en ti. Entonces, al morar Cristo en ti, ya Cristo no está en las Escrituras, sino que esa vida está en tu corazón. Y todas las Escrituras se hicieron reales en la vida de Cristo, la cual reside no en que yo voy a imitar a Cristo en la forma de mandamientos y comportamientos, sino que Él en mí es todo eso, hecho perfecto, porque Él es perfecto, que Él es la vida del Padre mismo manifestada. Entonces todo el tiempo son una misma cosa. No puede haber nada que lo contradiga.
y somos uno en el Señor. Lo dice la palabra del apóstol Pablo, que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Un espíritu, un mismo espíritu. Los dos espíritus, los dos seres. Espíritu es un ser. Entonces no hay dos seres. En la cruz se acabaron los dos seres, hermano. No hay dos seres, hay un solo ser, el espíritu. Por consiguiente, tú puedes decir, al ver estas cosas espiritualmente y ver que el Espíritu Santo en ti es Dios y es tu propia vida, entonces tú eres uno con Dios y puedes decir que tú y Dios son la misma cosa. Cuando andamos en esa visión, tú y el Padre son uno. Tal como en Jesús vivió, tal como Jesús veía las cosas, y por medio de ese mismo espíritu es que salían las palabras de Él, que ahora los cristianos, después que fueron escritas, repiten y repiten y repiten y repiten. Pero las palabras que están escritas en esos libros, que por los concilios de las iglesias y los diferentes procesos en 2000 años se encontraron ciertos papiros, no son todas las palabras de Jesús. Jesús está hablando todo el tiempo en su espíritu. Por consiguiente, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la obstruirá? Y nosotros tenemos la mente de Cristo. Quiere decir que lo que piensa ahorita Cristo en este instante, tú eres ese pensamiento. Y es un pensamiento vivo, porque Él es una persona, Él es un ser, por eso es un espíritu. Y el Espíritu de Dios es la vida de Jesús, del trono de Dios, de los ejércitos celestiales y del Padre y del Hijo. Y eso eres tú en este momento. Tú y el Padre somos uno. Y digo somos porque yo estoy en el Padre y también en el Hijo. Por consiguiente, tú también. Y somos uno. Y somos uno no porque pensemos igual, que yo creo en Cristo, tú también, mira, somos parecidos, mira, creemos en lo mismo. No, somos la misma persona. ¿Dónde? En el Espíritu del Señor. Entonces esto cambia, si te das cuenta, hermano, que estás oyendo lo que digo, todo el panorama del Evangelio, que como lo veíamos nosotros antes, de que era repetición de lo que estaba en el libro, sino que tú y el libro son la misma cosa, porque el libro habló de ti, el libro hablaba de nosotros, del Hijo de Dios, y nosotros somos copartícipes del Hijo. Yo ahorita que estoy hablando, está hablando el Hijo por medio de esta boca, y yo no soy Arturo, yo soy el Hijo, porque soy uno con Él, y estoy expresando lo que veo en el Hijo, a través del Hijo mismo, quien es el Padre mismo. Entonces, cuando tú comes mis palabras y oyes estas palabras y las pones por obras, es tan igual como cuando Jesús hablaba hace 2000 años a sus discípulos, inclusive a los fariseos hipócritas que se vanagloriaban en la Torá o en los escritos bíblicos, como porque están escritos, y adoraban más la letra que a Dios mismo, que era espíritu vivificante o espíritu vivo, porque el espíritu vive. El que no conoce ese espíritu vivo o a Dios como un espíritu vivo y solo lo conoce como una letra o como la Torá o como la palabra de Dios escrita con tinta y manos de una persona, fíjate que Pablo dice muy claro: yo no los voy a recomendar por escritos de tinta ni de palabra como con recomendación mía, sino vuestras cartas sois vosotros mismos, escritas no con tinta, sino con
la mano y pluma del Espíritu Santo mismo, que es la vida de Dios. El Espíritu de Dios es la vida de Dios. No vas a conseguir la vida de Dios en ninguna otra fuente, porque la vida de Dios es una vida como la que tú tienes como ser humano. Él vive, y Cristo vive hoy como hace 2000 años. Haya Biblia o no haya Biblia, Él vive. Él es un espíritu, y Dios es espíritu, su propio espíritu, y ese espíritu mora en nosotros, y es el que hace todas las cosas, y debe hacer todas las cosas para su obra. Y por eso dice la Escritura, y voy a finalizar con esto, que los que son guiados por el Espíritu del Señor, esos son los hijos de Dios. Los apóstoles hablaron inspirados por ese Espíritu. Jesús habló por ese Espíritu. Los profetas hablaron por ese Espíritu. Y no requerían de ninguna letra escrita. Ellos eran la letra que se iba a hablar. Toda expresión del Espíritu, pudiéramos decir, es una letra que si alguien la escribe, fue escrita por el Espíritu. Entonces, por eso es que Pablo decía que la palabra era útil, la que ellos escribían, siendo ellos vida expresada en el Espíritu, guiados por el Espíritu. Todo lo que ellos hacían lo podían escribir y ponerlo como inspirado por el Espíritu. Sé que muchos son reacios a esto porque lamentablemente las religiones han hecho, y nosotros, yo hablo de mí mismo, en un tiempo yo fui copartícipe de eso, de creer que la Biblia era algo tan sagrado que no necesitamos del Espíritu de Dios porque tenemos la Biblia. ¡Qué error! ¡Qué tremendo error! Bueno, hermano, espero que entiendan lo que yo he querido decir, y los dejo por esta noche para que mediten en estas palabras que le ha dicho el Espíritu de nuestro Señor. Dios los bendiga.